Éxodo capítulo 23 entonces, libro de Éxodo, hemos estado estudiando desde el principio cuando los hijos de Israel salieron de Egipto rumbo a la tierra de Canaán. Hemos estado viendo diferentes cosas que Dios les ha estado hablando a ellos, a través de las cuales sin duda Dios está queriendo hablarnos a nosotros también. Y recordamos lo que Pablo nos dice acerca de que las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra amonestación, fueron escritas para que nosotros supiéramos lo que el corazón de Dios quería para su pueblo Israel, y muchas de las cosas que Él quería para su pueblo Israel fueron transferidas también hacia la iglesia. Tengo que aclarar que la iglesia no vino a tomar el lugar del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero la iglesia sí vino a ser como un homónimo del pueblo de Israel, porque ahora nosotros somos parte del pueblo de Israel por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual fuimos adoptados a ese pueblo. Y aunque somos dos pueblos distintos el uno del otro, de todas maneras, cada uno de los pueblos, de los dos, tenemos un lugar dentro de la economía de Dios. Y lo que Dios estaba haciendo a través del pueblo de Israel desde su principio, ¿sí?, es que estaba mostrando su naturaleza a todas las naciones. Los judíos no siempre hicieron un buen trabajo al presentar la naturaleza de Dios al resto de las naciones. Pero ahora la iglesia también está encargada de presentar a Dios, al resto de las naciones, el carácter de Dios, el corazón de Dios. Y nosotros tenemos que asegurarnos cuando vemos las Escrituras que estamos obrando conforme a ese corazón para que podamos presentar una imagen clara de quién Dios es ante un mundo que tanto lo necesita. Hoy en Éxodo 23 llegamos al versículo 14 de Éxodo 23. Y vamos a ver principalmente 3 fiestas anuales que eran muy importantes para los judíos. Y eran muy importantes para los judíos, primero y sobre todas las cosas, porque eran importantes para Dios. Y fueron tan importantes para Dios que Él les mandó que las celebraran como algo perpetuo, las tenían que celebrar por todas sus generaciones. Pero eran importantes también para Dios porque a través de esas fiestas se nos muestra, se nos da un anticipo de ciertas cosas que esas fiestas estaban representando, que fueron transferidas al Nuevo Testamento y que podemos ver claramente algunas de esas fiestas reflejadas en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 23 de Éxodo, comenzando con el versículo 14, les dice algo muy claro, muy sencillo, el mandamiento. Les dice: celebrarás en mi honor 3 fiestas al año. Vale la pena mencionar que estamos estudiando la ley que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Y es importante que conozcamos la ley, porque al conocer la ley nos damos cuenta de la severidad con la que Dios lidió con el pueblo de Israel. Y nos damos cuenta también de que por la obra de Jesucristo, esa severidad ahora ha cambiado para con nosotros, porque en Jesucristo somos libres de la ley. Pero al entender la ley, podemos nosotros darnos cuenta de por qué Jesucristo tenía que venir a la tierra, morir y pagar por nuestros pecados. Y entendemos claramente lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos, que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿Verdad? Porque hay muchas veces, hay ciertos grupos y hay instancias en las que de alguna manera quieren hacer creer que si tan solo seguimos la ley, todo va a estar bien con Dios. Y la verdad es que cuando estudiamos la ley nos damos cuenta de que era demasiado severa, de que era demasiado dura, de que era demasiado pesada y de que había tantas cosas que recordar que era imposible no quebrantar la ley. Y Santiago nos dice que si quebrantamos la ley en un punto, es como si la quebrantáramos toda. Entonces, al darnos cuenta de lo que la ley dice, damos gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo y por el hecho de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí les dice: celebrarás en mi honor 3 fiestas en el año. Los intérpretes judíos de la ley veían esto como que todo varón que no fuera anciano, que no estuviera enfermo, que no estuviera discapacitado mental o físicamente, y que ya no fuera niño, sino que ya tuviera arriba de los 12 o 13 años de edad, tenían que ir a Jerusalén a celebrar estas 3 fiestas. Era algo obligatorio. ¿Sí? Si no se era un anciano que ya no pudiera caminar, si no se estaba enfermo, si no era discapacitado mentalmente, o si el niño no era menor de 12 años, todos los varones tenían que ir a Jerusalén a celebrar estas 3 fiestas.
Ahora imagínense, Jerusalén estaba casi en el centro de lo que es Israel. Y de donde quiera que ellos estuvieran, tenían que ir a Jerusalén a celebrarlas. Y como vamos a darnos cuenta aquí, no podían ir nada más por hacer el viaje y estar en Jerusalén y ver todos los atractivos turísticos, algo, no, tenían que ir con un objetivo, que era el objetivo de adorar a Dios, que era el objetivo de llevarle ofrendas a Dios, que era el objetivo de presentarse a Dios y de presentar sacrificios delante de Dios. Entonces no era como nada más, ok, voy a ir a Jerusalén y ya, sino que había muchos requisitos que tenían que cumplir al ir a celebrar estas fiestas. En el versículo 15 sigue diciendo, celebrarás la fiesta, la primera de la que habla aquí, de los panes sin levadura, tal y como yo te lo ordené. Comerás panes sin levadura durante 7 días en el mes de Abib, que fue el mes que declaró Dios como el primer mes del año para los judíos, que es la fecha establecida, porque en ese mes saliste de Egipto. Y luego noten esto, y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Entonces había una fecha establecida. Y era nada más durante esa fecha que se podía ir. Había cierto orden que se tenía que llevar a cabo para que pudieran estar ahí. Y luego tenían que ir forzosamente, pero no podían presentarse con las manos vacías delante de Dios. Entonces nadie, por pobre que fuera, podía ir a celebrar estas fiestas y presentarse con las manos vacías. Conforme vayamos estudiando más y conforme vayamos viendo más acerca de los sacrificios y todo eso, vamos a ver que Dios proveyó de tal manera los sacrificios y las ofrendas, de tal manera que hasta los más pobres pudieran presentarle algo como ofrenda. Porque el corazón de Dios es que su pueblo sea agradecido con Él. El corazón de Dios es que al ver su pueblo, que Él suple para sus necesidades en gran escala o en menor escala, que fueran agradecidos para con Él y que reconocieran que Él era el que era su proveedor y que Él era quien los iba a mantener siempre, teniendo todo lo que necesitaran. Sí, el Señor Jesucristo lo dice muy claramente en el Nuevo Testamento, cuando nos dice, pero busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Su justicia. Y si hacemos eso, ¿qué sucederá? Todo lo que necesitamos nos va a ser añadido, ¿verdad? Entonces es un principio que viene desde el Antiguo Testamento y se transfiere al Nuevo Testamento y es un principio que debemos de prestar atención. Ahora, los panes sin levadura, ¿sí? Los panes sin levadura eran precedidos por la fiesta de la Pascua. Eran precedidos por la fiesta de la Pascua. Con la fiesta de la Pascua empezaban las fiestas de los panes sin levadura. Entonces eran integrados la fiesta de la Pascua juntamente con la fiesta de los panes sin levadura. Y se llevaba a cabo el 14 del primer mes, ¿sí? Que era Abib o Abril. En algunas versiones lo llaman Nisan. Pero era el primer mes que Dios había determinado que era porque fue cuando lo sacó de Egipto. Entonces la Pascua venía seguida por la fiesta de los panes sin levadura para conmemorar el éxodo de Egipto. Y durante estas fiestas, comenzando con la Pascua, con los 7 días de las fiestas de los panes sin levadura, los judíos no comían pan leudado y de hecho sacaban toda la levadura de sus hogares, sacaban toda la levadura de sus casas. No podía haber levadura en ningún lado cuando se celebraban estas fiestas. Entonces ya de ahí, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, pero ¿qué tan difícil es sacar toda la levadura? Bueno, pues imagínense, cada vez que se celebraba esta fiesta, tenían que asegurarse de que no hubiera nada leudado en su casa. No se podía guardar nada que tuviera levadura. Y hay algo muy importante en por qué es esto. Sí, lo vamos a ver más adelante. Durante esta fiesta los judíos no comían entonces ningún pan leudado. Y la levadura era echada fuera de su casa. En Éxodo capítulo 12, los versículos 14 y 15 dicen lo siguiente. Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación como fiesta solemne en honor del Señor. Noten, es un estatuto perfecto que deben celebrar. Cuando habla de que es un estatuto perpetuo, quiere decir, nunca deben dejar de celebrarlo. Cada año tienen que celebrarlo. No hay forma en la que ustedes deban dejar de celebrarlo. Es algo perpetuo. Por todas las generaciones lo van a estar haciendo. Sí, ahí nada más.
Digo, hay veces que yo en realidad no tengo ganas de celebrar la Navidad. En serio. Después de que ya llegué a la adolescencia y que ya los regalos no eran juguetes y que ya los regalos eran menos y que ya los regalos a veces ni llegaban, como que la Navidad no me atraía ya, ¿verdad? Y sucede con eso, los días de fiesta, a veces ya va a ser día de acción de gracias. Tenemos que matar el guajolote, tenemos que desplumar el guajolote, tenemos que sacarle todas las entrañas al guajolote, tenemos que invitar a la gente a la casa, me van a venir a hacer un cochinero. Viejo, ¿por qué mejor no nos vamos de viaje este año? O tenemos que ir a la casa de tu mamá y tengo que soportar que me diga cómo hace todo y que me dé sus recetas y que me pregunte cómo estás y que me asegure de que vayas con el médico y te hagas los exámenes necesarios. Porque ya estás llegando a esa edad, ¿verdad? Vemos los días de fiesta como que... Ahora imagínense ustedes que cada año, ¿sí?, el varón tuviera que ir hasta Jerusalén y llevar con él las ofrendas y llevar con él a sus hijos adolescentes y toda la familia, quizás ir con él para que no se quedara sola, como vimos que José y María lo hicieron cuando Jesús tenía 12 años, ¿verdad? Entonces imagínense todo eso, pero esto es algo perpetuo, esto lo tienen que celebrar siempre. Versículo 15 dice, durante 7 días comerán panes sin levadura y desde el primer día no deberán tener levadura en sus casas, porque todo el que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, noten, será expulsado de Israel. Así es que, no se les vaya a olvidar echar fuera la levadura. Y no se le vaya a olvidar a su esposa que tenía un pan leudado guardado ahí para algo especial. Y ustedes lo vayan a agarrar y accidentalmente comérselo, porque el que coma durante esos 7 días pan con levadura será expulsado de Israel. Entonces nos damos cuenta aquí de lo severo que era la ley. Nos damos cuenta aquí de lo difícil que era la ley. Nos damos cuenta aquí que era muy fácil en un momento dado tropezar y faltar a la ley que Dios estaba dando. Ahora, hay otra cosa muy importante aquí, que en las Escrituras la levadura simboliza el pecado. La levadura en las Escrituras es un símbolo de pecado. Y no es porque la levadura sea algo malo en sí, sino porque el efecto que ésta tiene sobre la masa, cuando leuda la masa, ¿sí?, se asemeja mucho al efecto que el pecado tiene sobre el creyente. Y porque solo se necesita una pequeña cantidad para leudar toda una bola de masa, de la misma manera se necesita nada más un pequeño pecado para que ese pecado nos lleve a otro y ese pecado nos lleve a otro. Y cuando menos nos damos cuenta ya estamos en una espiral hacia abajo, a peque, 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 peque. Y si no nos damos cuenta podemos nosotros caer en las cosas más horrendas que nos podamos imaginar cuando no era nuestra intención hacerlo. Ahora, ¿qué sucede con la levadura cuando entra en la masa? Si la levadura de hecho lo que son hongos, son bacterias que empiezan a carcomerse la masa. Y la masa, lo que sucede cuando se mete al horno es que se llena de bolsitas de aire, se llena de huecos de aire. Y por eso, por ejemplo, el pan se infla, pero no tiene mucha sustancia. Si no tiene mucha sustancia, está llena de huecos de aire. Y eso es precisamente lo que el pecado hace en nuestras vidas. Sí, llena nuestra vida de huecos, llena nuestra vida de bacteria, llena nuestra vida de hongos malos, sí, que empiezan a carcomernos de adentro para afuera y que empiezan a contaminarnos y empiezan a contaminar nuestra vida. Cuando menos nos damos cuenta, nos contamina a nosotros, contamina a nuestra esposa, contamina a nuestros hijos, contamina a nuestra familia y empieza a hacer estragos en nuestra familia. Entonces, por eso la levadura tenía que ser apartada. La levadura tenía que ser quitada durante esos días, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 8, Pablo hablando de esto en el Nuevo Testamento dice, así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Lo que está diciendo Pablo aquí es, vamos a celebrar la fiesta, vamos a celebrar esta fiesta que simboliza la muerte de Cristo, que es la Pascua. Sí, la Pascua, cuando se mata el Cordero Pascual. Jesucristo fue ese Cordero Pascual. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando vamos a celebrar esa fiesta con Cristo, tenemos que asegurarnos de que nos deshacemos de la antigua levadura de malicia y de maldad. Tenemos que asegurarnos que lo celebramos con panes nuevos de sinceridad y de verdad. Nuestro corazón tiene que estar limpio, nuestro corazón tiene que estar lavado por la sangre de Cristo, nuestra mente tiene que estar siendo transformada de adentro para afuera. Cantábamos ahorita un canto que habla precisamente de adentro para afuera. Tenemos entonces que hacer a un lado esa levadura. Y tenemos que cuidarnos de que esa levadura no vuelva a nuestro hogar, no vuelva a nuestro corazón, no vuelva a nuestra casa ni en la cantidad más mínima. Porque Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5 y el versículo 9 que un poco de levadura fermenta toda la masa. Gálatas capítulo 5, versículo 9 de nuevo nos dice, un poco de levadura, ¿qué hace? Fermenta toda la masa. Sí. Y esa es una realidad. Sí, esa es una realidad que sucede y tenemos entonces que tener mucho cuidado. Versículo 16 de Éxodo 23 sigue hablando acerca de las fiestas y habla de la segunda. Dice, celebrarás también la fiesta de la siega, es decir, de los primeros frutos de lo que hayas sembrado en el campo. Y al terminar el año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, celebrarás la fiesta de la cosecha. Entonces esos eran dos fiestas. La primera era los primeros frutos. Y la forma en la que se hacía es que cuando los primeros frutos empezaban a brotar en la hortaliza o en el campo, ¿verdad? Lo que hacían era que cosechaban esos primeros frutos y los ponían en una canasta y los llevaban y los presentaban delante de Dios. Ahora, no sabían qué tanto iban a cosechar al final de la temporada de cosecha, pero lo que sabían era que al principio, cuando estos primeros frutos salían, cuando esos primeros frutos se daban, tenían que tomarlos sin saber cómo iba a seguir el resto de la cosecha y separarlos para llevárselos a Dios. Ahora, eso se le llama fe, ¿verdad? Porque están recibiendo apenas los primeros frutos y sin saber qué tan buena o mala va a ser la cosecha, voluntariamente están decidiendo tomar esos primeros frutos y separarlos, guardarlos para llevárselos a Dios. Sin saber si va a venir una lluvia torrencial y va a acabar con el resto de la cosecha. Sin saber si va a venir una sequía tremenda y ya no va a haber agua y se va a acabar la cosecha. Sin saber si algún enemigo iba a prenderle fuego a sus campos, a su hortaliza o lo que fuera, y van a perder toda su cosecha. Sí, a eso se le llama fe. ¿Sí? Porque sin saber ellos decidían o tenían que decidir llevar estos primeros frutos delante de Dios. Por eso se le llama la fiesta de los primeros frutos. En Números 28, los versículos 26 y siguientes leemos, durante la fiesta de las semanas, cuando ustedes presenten al Señor una ofrenda nueva en el día de las primicias, que quiere decir los primeros frutos, celebrarán una convocación santa. Nadie debe realizar ningún trabajo. Ofrecerán en holocausto, que quiere decir un sacrificio. Cuando el sacrificio era holocausto tenía que consumirse completamente en el fuego, no se podía comer, no se podía tomar de él para disfrutarse de él, tenía que consumirse el holocausto, el animal completamente en el fuego. Dice, ofrecerán en holocausto en olor grato al Señor 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año. De nuevo, noten aquí los requisitos que la ley tenía, era muy específica. Y aun cuando se fuera pobre, si era demasiado pobre, se tenía que juntar con otra familia que todos pudieran cooperar para poder comprar estas cosas y llevarlas delante del Señor. Versículo 28 de Números 28 sigue diciendo, junto con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, que es de 6 litros por cada becerro, 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada uno de los 7 corderos. Más, dice el versículo 30, un macho cabrío para hacer expiación por ustedes. No deberán tener ningún defecto y los presentarán con sus ofrendas, además del holocausto continuo y sus libaciones. My goodness.
Todo lo que tenían que llevar, todo lo que tenían que hacer, todos los requisitos que tenían que llevar a cabo. Y a veces nosotros nos quejamos porque nos piden ofrenda. Y a veces nosotros nos quejamos porque el pastor habla del diezmo. Y a veces nos quejamos porque de alguna manera se nos pide que aportemos algo para la manutención de la iglesia. Ahora, no lo estoy diciendo porque ustedes no ofrendan. Gracias a Dios yo no tengo nada que ver con la ofrenda. Yo no sé quién ofrenda y yo no sé cuánto, yo no sé si ofrendan o no, si diezman o no, y le doy gracias a Dios que yo no tengo nada que ver con eso. Porque así puedo hablar de lo que estoy hablando sin, como dice mi mamá, pelos en la lengua. Porque no sé a quién estoy ofendiendo y a quién no. Y si a alguien estoy ofendiendo, por favor, discúlpeme, no es mi intención, pero donde estamos en la palabra es donde estamos y lo que estamos aprendiendo hoy es porque Dios quiere que hoy lo aprendamos. Si nos visitan hoy por primera vez, por favor también, estudiamos la palabra libro por libro, capítulo por capítulo, versículo a versículo, y si la palabra de Dios no habla acerca de esto en el pasaje que estamos estudiando, yo no hablo de ello, pero la palabra de Dios está hablando acerca de esto en el pasaje que estamos estudiando. Entonces podemos ver los requisitos, podemos ver todo lo que Dios demandaba de ellos, podemos ver todo lo que les pedía y podemos ver que era algo bastante fuerte. Y lo tenían que tener en mente y se tenían que acordar y tenían que hacer el tiempo para ir cada año y para pasar allá a la fiesta y tener lo suficiente para presentar ofrendas y lo suficiente para pagar sus gastos. Porque esta era la ley de Dios. ¿Sí? Esta era la ley de Dios. Ahora, la fiesta de las primicias también se transfiere al Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Porque así como las primicias o los primeros frutos es lo que los sembradíos y lo que las hortalizas dan, así Jesucristo también es llamado las primicias de entre los muertos. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 15, los versículos 19 al 23. 1 Corintios capítulo 15, 19 al 23 dice: si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, noten, como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. En primer lugar, Cristo. Y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces Jesucristo fue las primicias de entre los muertos. Debo también aquí recalcar que Jesucristo no fue el primer resucitado de entre los muertos. Hubo otros que fueron resucitados de entre los muertos. ¿Se acuerdan de Lázaro, el hermano de Marta y María? ¿Se acuerdan de aquel joven, de aquella viuda que estaba llorando a su hijo y fue resucitado de entre los muertos? En el Antiguo Testamento también hubo quienes resucitaron de entre los muertos. Entonces no está diciendo aquí que Jesucristo fue el primero en toda la historia de ser resucitado, pero sí fue el primero en ser resucitado y ser llevado al cielo en un cuerpo glorificado para sentarse a la diestra del Padre para estar por siempre intercediendo por nosotros. Él fue el primero que murió y resucitó, se le dio su cuerpo glorificado y se fue al cielo. Él fue el primero. Y fue Él primero y después todos, como dice aquí, todos los que son de Él. Y si todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar por la muerte, si el Señor retarda su venida, ¿sí? Entonces va a llegar el día en el que todos nosotros también vamos a resucitar de entre los muertos, se nos va a dar un cuerpo glorificado y vamos a poder estar en el cielo, en ese cuerpo físico glorificado con Dios por toda la eternidad. Entonces, pero Él fue las primicias. Él fue los primeros frutos de esa obra que Él mismo hizo. Entonces tenemos la Pascua y los panes sin levadura. Y cómo en el Nuevo Testamento eso nos recuerda del pecado del cual Dios nos salvó, del cual nos sacó, del cual nos lavó, y ahora debemos de cuidarnos de no volver a tener esa levadura. Vemos las primicias, los primeros frutos dados por fe, ¿sí? Y cómo Jesucristo fue los primeros frutos de entre los muertos. Versículo 17 de Éxodo 23 sigue diciendo: todo varón se presentará delante del Señor su Dios 3 veces al año.
Y luego da ciertas indicaciones de cómo deben presentar las ofrendas que se presentan cuando se hacen estas fiestas. Versículo 18 dice: no ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con pan leudado, ni dejarás para el día siguiente la grasa del animal que me ofrezcas. Entonces, ya que la levadura era un símbolo del pecado, ¿sí?, entonces la sangre expiatoria no debía ser ofrecida nunca con panes con levadura. Si la levadura era el pecado, la sangre de la expiación, que era la sangre de los animales que se derramaba, ¿sí?, era el símbolo de la sangre de Cristo, simbolizaba la sangre de Cristo que también iba a ser derramada como expiación por el pecado del hombre. Y así como una vez somos limpios por la sangre de Cristo, debemos de buscar no volver a leudarnos con el pecado. Así también cuando se presentaban estos sacrificios, tenían que presentarse con panes sin levadura, porque no podía haber ese contacto del pecado con la sangre expiatoria. Y si la expiación era tenida como una obra completa, entonces se debería ofrecer de manera íntegra al Señor. Todo se debía dar a Dios y ni una porción se debía guardar para después, hablando del sacrificio de los animales. ¿Sí? Hay muchos sacrificios, muchas ofrendas que los judíos tenían que llevar al templo, ¿sí? Y los sacerdotes mataban al cordero o al becerro o a la cabra o lo que fuera que presentaran. Y luego le quitaban la piel. Y luego tomaban las entrañas y tomaban las patas y tomaban las cosas que tenían que sacrificar, que presentar a Dios, y las ponían sobre el altar de bronce y que se quemaban delante de Dios como olor fragante. Pero luego partes del animal, la espaldilla, etcétera, etcétera, vamos a verlo más adelante. Parte del animal, la familia que presentaba el sacrificio lo comía juntamente con el sacerdote al celebrar la fiesta que estaban celebrando. Y otra parte se le daba al sacerdote, porque esa era la paga para el sacerdote por el servicio que estaba prestando. Entonces había animales que se llevaban, se sacrificaban, se ponían las partes que se tenían que quemar sobre el altar, pero luego el resto del animal se distribuía entre la familia que presentaba el sacrificio y el sacerdote que le ayudaba a presentar el sacrificio. Esa era la paga para los sacerdotes. Pero cuando se habla de un holocausto, cuando se habla de una ofrenda por el pecado, tiene que ponerse todo sobre el altar y dejar que el fuego lo consuma absolutamente todo. No se debe dejar nada para otro día, no se debe dejar nada para nadie. Y esto es lo mismo cuando nosotros venimos al Señor, ¿sí? No debemos de dejar nada para nosotros. Y cuando estoy hablando de no dejar nada, no estoy hablando necesariamente de nuestras pertenencias o de nuestros bienes materiales, ni nada de eso. Estoy hablando de nosotros mismos. No podemos dejar nada para nosotros mismos. No podemos dejar nada oculto delante de Dios. Cuando venimos a Dios a confesarnos, cuando venimos delante de Dios arrepentidos, tenemos que entregarle todo nuestro pecado. Tenemos que presentarlo ante el altar y quemarlo absolutamente todo delante de Dios. Si venimos para arrepentirnos de este o aquel otro pecado que nosotros pensamos que es digno de confesar, pero luego no confesamos los que nosotros pensamos que no son tan grandes, no son tan importantes, ¿verdad? Fue una mentirilla nada más, ¿verdad? Hablé al trabajo y les dije que estaba enfermo. No estaba tan enfermo, lo que pasa es que era la Serie Mundial, o era el Super Bowl, o era el clásico de Chivas y Guadalajara, o era Monterrey contra la UADG, y no me lo podía perder, etcétera. Pero fue un pecado, a Dios no le importan esos pecadillos. No estamos quemando todo el holocausto, no estamos quemando todo lo que le estamos ofreciendo. Si vamos a ir con Dios y nos vamos a confesar y nos vamos a arrepentir del pecado, tenemos que arrepentirnos de todo lo que sea pecado en nuestras vidas, por pequeño que nosotros pensemos que sea. Ya sea pecado de comisión, ya sea pecado de omisión, ya sea pecado de pensamiento, ya sea pecado que hayamos cometido con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestra manera de expresarnos. Todo tenemos que llevarlo al altar del Señor y todo tenemos que confesarlo y dejarlo ahí. Todo lo tenemos que entregar y no quedarnos con nada, de la misma manera que los judíos tenían que llevar sus holocaustos y dejar que todo fuera consumido por el fuego.
Ahora noten el versículo 19. Dice, traerás a la casa del Señor, tu Dios, los primeros frutos de tu tierra, y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces aquí de nuevo estamos hablando de los primeros frutos, estamos hablando de las ofrendas, y luego aquí de repente como que echa algo aquí que no, como que no viene al caso, ¿no? No guisarás al cabrito en la leche de su madre. Y yo cuando estaba estudiando esto me rasqué la cabeza y dije, ¿y esto qué onda? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo demás? Bueno, vamos a ver esto antes de ver todo lo demás. Esto de hecho se menciona 2 veces aquí y en Deuteronomio. Y se menciona de la misma manera. No se da mucha explicación acerca de ello. Porque no se da mucha explicación acerca de ello, estaría mal de mi parte especular en cuanto a lo que esto quiere o quizás pudiera querer decir. Porque la palabra de Dios no es para que yo especule en cuanto a lo que quiere decir o no. La palabra de Dios en lo que es claro, y en aquellas cosas en las que no se nos presenta completamente una explicación, no debemos nosotros como pastores o como maestros de la Biblia tratar de encontrarle una explicación que de alguna manera lo haga entendible para los que nos están escuchando, o para que digan, oh, qué bárbaro, este camarada en realidad supo relacionar esto con aquello y aquello con lo otro, y de repente todo tiene un significado espiritual cuando hay cosas en la Biblia que no tienen ningún significado espiritual, simplemente son enseñanzas que el Señor nos da para que sepamos cuál es su corazón. Hice una búsqueda acerca de lo que esto pudiera querer significar. La mayoría de los comentaristas que han estudiado la Biblia, los eruditos que han escrito comentarios acerca de ello, nos dicen que este mandato, que es bastante extraño, ¿sí? Era en realidad un mandato para que no imitaran los judíos los rituales o un ritual en particular de fertilidad que practicaban los paganos, que practicaban aquellos pueblos que estaban en la tierra de Canaán cuando ellos llegaron. Porque acuérdense, una de las cosas que Dios más les advirtió a los judíos era que no practicaran las cosas que los pueblos que estaban en Canaán practicaban, porque por esas prácticas que esos pueblos tenían, Dios los iba a vomitar de la tierra. Y así es que les menciona a los heteos, geseos y mateos y los feos, y les menciona a todos ellos y les dice, no practiquen las cosas que ellos practican. Ahora, aparentemente esta era una costumbre entre los paganos antiguos, que ellos, después de que ellos cosechaban todos sus frutos, tomaban un cabrito, ¿ok? Ordeñaban a la mamá del cabrito, o a la chiva, y luego tomaban al cabrito, calentaban la leche, y luego lo metían al cabrito en la leche hirviendo, ¿sí? Y luego, después de que lo hirvían por un rato, ¿sí?, como en una manera mágica o mística, iban salpicando el guiso, lo que hacían con la leche del cabrito sobre sus árboles, sobre sus campos, sobre sus jardines, sobre sus huertos, y pensaban que porque hacían esto, el próximo año iban a tener mejores cosechas, más frutos, mejor rendimiento de su tierra, que era una falsedad, ¿sí? Y lo que Dios no quería era que su pueblo adoptara métodos, ¿sí?, que lo hacían a él a un lado, ¿sí?, y que empezaran a creer que de alguna manera las prácticas de estos pueblos paganos les iban a traer más prosperidad, les iban a traer mejores dividendos. ¿Saben que como cristianos tenemos a un Dios que promete proveernos de todo lo que necesitamos? No hay razón por la que debamos nosotros andar buscando maneras de enriquecernos, ¿sí?, con los métodos del mundo. Oh, que compre su boleto de lotería, que hay 155,000 trillones de dólares y con un solo dólar puede ganarse todo ese dinero para toda su vida. O suscríbase al Clearinghouse Publishers, quién sabe qué, ¿verdad? Y se puede ganar $5,000 por semana por el resto de su vida, o le damos quién sabe qué tantos millones de una sola cantidad. O compra
acciones de esta compañía y ahorita las están vendiendo a 85 centavos, pero en unas cuantas semanas va a subir a $3 y luego la puedes vender y compras y te dan 3 veces el... Okay. O toma este curso de bienes raíces, ¿verdad? En donde compras casas dilapidadas y tú las compones, las arreglas y luego las vuelves a vender y vas a hacerte un Donald Trump pero de volada, ¿ok? Usando métodos del mundo para tratar de lograr la prosperidad que sabemos que solamente Dios puede darnos. Dios nos ha dado talentos a todos, Dios nos ha dado habilidades a todos. ¿Sí? Dios nos ha dotado de dones que podemos usar para mantenernos nosotros mismos y mantener a nuestra familia. Pero a veces por el afán de tener más y de tener mejor y de tener más nuevo y de tener más grande y más lujo y todo eso nos metemos, como dice mi mamá, en camisa de 11 varas. Y andamos buscando métodos que podamos de alguna manera manipular para poder tener todo lo que nosotros queremos tener, no necesariamente lo que necesitamos. Así es que tengo esta tarjeta que nada más me cobra el 1% de intereses y tengo esta tarjeta que me cobra el 17%. Así es que saco de esta tarjeta para pagar esa y luego esa la puedo volver a usar nada más cuando la necesite, una emergencia. Pero luego sale la última televisión Samsung curveada de high definition por quién sabe qué tantos y la necesito, Señor, y tengo esta tarjeta de crédito y yo sé que la puedo pagar en un año y luego perdemos el trabajo y luego ya no tenemos para pagarlo y luego la tenemos que devolver y luego, ¿por qué? Por usar los métodos del mundo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y eso era lo que Dios no quería, eso es lo que el Señor no quería, que su pueblo tomara estas cosas y las practicara como si de alguna manera les fueran a servir para algo. Ahora, les decía, no voy a especular acerca de lo que quiere decir, y la razón por la que no quiero especular acerca de lo que quiere decir, les estoy dando esa información para que de alguna manera tengan una idea, ¿sí? Pero la razón por la que no debemos especular es porque a raíz de tantas interpretaciones extrañas de los rabinos, aún en nuestros días, los judíos no se pueden comer una cheeseburger a gusto. No se comen una cheeseburger a gusto, porque se está mezclando el queso, que es la leche, con la carne. ¿Y saben hasta dónde han llegado? Los rabinos han llegado a decir, es que no sabemos, en serio, es que no sabemos si el queso, para hacer el queso, se usó leche de la mamá del becerro que se mató para hacer la hamburguesa. Y como no sé yo si ese fue el caso, y cuando el queso y la carne caigan a mi estómago van a hervir juntos, entonces puede ser que esté quebrantando la ley. Oh my goodness. Y esa es la razón por la que no podemos especular, esa es la razón por la que no podemos, si Dios nos dice claramente de lo que se trata, nos dice claramente de lo que se trata. Pero si no nos está diciendo claramente de lo que se trata, entonces hay que disfrutar de los cheeseburgers. A mí me encanta el double de In-N-Out. Así es que si lo que están diciendo es cierto, estoy pecando doblemente porque tiene doble carne y tiene doble queso. Ahora, es importante que nosotros sepamos estas cosas. ¿Por qué, pastor? Si se oye tan ridículo y tan necio. Porque a menudo llega gente que se dicen ser enviados especiales de Dios. Se ponen títulos como profetas, o se ponen títulos como apóstoles, o se ponen títulos de adivinos, se ponen títulos de alguna cosa. Y vienen a decirnos que el Señor dice tal o cual cosa. Y que este pasaje quiere decir esto y que este pasaje quiere decir aquello. Y porque tienen el título, nosotros nos quedamos así como que, ¡ah! ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Vamos a escudriñar las Escrituras. Vamos a meditar en ellas. Vamos a ver claramente lo que Dios nos habla claramente, lo vamos a poner con lo que está claro y lo que no está claro decimos, Señor, te lo dejo a ti. Porque no lo entiendo. O revélamelo a mí de alguna manera,
o mejor lo dejo porque no lo entiendo completamente. Y ese es uno de esos pasajes. Y no se imaginan cuánta gente me ha preguntado, pastor, ¿qué quiere decir esto? No guisarás al cabrito en la leche de su madre. Y yo, siendo la persona inteligente que soy, les digo, está muy claro, ¿no? No guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Alguna vez ha usted pensado en guisar a un cabrito en la leche de su madre? No. Entonces, ¿de qué se está preocupando? ¿Cuál es el problema? ¿Hay alguna receta mexicana que diga que debe guisar al cabrito en la leche de su madre? No. La birria hecha en leche creo que se me hace que sería horrenda. Sí, la barbacoa hecha en leche se me hace que sería horrenda. Y como para eso es lo único que yo quiero, los chivos y las reses para hacer barbacoa o hacer birria, y no necesito leche para ello, ¿por qué me voy a preocupar por ello? Pero va a haber gente que me va a escribir, hay gente que me va a poner comentarios en YouTube o algo y va a decir, ¿pero qué quiere decir? Y le voy a decir lo mismo, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y si insisten, les voy a decir, acuérdense, esta es la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, dice, traerás al Señor, a la casa del Señor tu Dios, los primeros frutos de la tierra. De nuevo, volviendo a hablar de las ofrendas de los primeros frutos. Volviendo a hablar de las ofrendas de los primeros frutos. Y esto es importante. Una de las cosas que tendrían ellos que hacer cuando llegaran a Canaán era que tendrían la responsabilidad especial de hacer una ofrenda de los primeros y mejores frutos a Dios, porque así iban a estar reconociendo y honrando a Dios como el buen proveedor que Él era para ellos. ¿Sí? Habían salido después de 430 años de esclavos en Éxodo. Iban a llegar a una tierra que no les pertenecía, iban a llegar a una tierra extraña. Y cuando ellos empezaran a cosechar todas las bendiciones de las cuales Dios los iba a hacer partícipes por ser su pueblo, lo que Dios les dice es, sean agradecidos. Traigan esas ofrendas. Traigan esas ofrendas. Voluntariamente traigan esas ofrendas. En Éxodo capítulo 22 y el versículo 29 leímos hace un par de semanas, no retendrás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás tu hijo primogénito. Y hablamos de eso ya en nuestro estudio en ese pasaje. Pero noten lo que dice, no retendrás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. En otras palabras, no te vas a quedar con ellos. Por ninguna razón debes de quedarte con ellos. ¿Sí? Y no estoy predicándoles la ley y no estoy diciendo que nosotros debemos de hacer esto, pero lo que les estoy tratando de hacer ver es lo severo de la ley con el pueblo de Dios. Y cómo Dios no nos trata a nosotros así, por la sangre de Cristo, porque Él vino a pagar por nuestro pecado. Sin embargo, es un principio que nosotros debemos de mantener en mente. En Deuteronomio capítulo 26, los versículos 1 y 2, dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión, Deuteronomio 26, versículos 1 y 2, dice, cuando hayas entrado en la tierra del Señor que el Señor tu Dios te da en posesión y la hayas tomado y habites en ella, tomarás una parte de todos tus primeros frutos que obtengas de la tierra que el Señor tu Dios te da. Y la pondrás en una canasta y te dirigirás al lugar que el Señor tu Dios escoja como residencia de su nombre, que de nuevo era Jerusalén. Y las tenían que llevar hasta Jerusalén, dejando la cosecha a un lado, sin saber qué iba a pasar durante el tiempo que iban a estar de viaje, y luego venir y cosechar. Y después de que cosechaban, tenían que volver a ir de nuevo con las ofrendas que tenían que llevar. Y saben que el concepto de las ofrendas fue algo que nuestro mismo Señor Jesucristo trajo al Nuevo Testamento. Porque mucha gente va a escuchar esto que estoy diciendo y va a decir, sí, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento, eso no es en el Nuevo Testamento. Ok, el Nuevo Testamento comienza desde el nacimiento de Jesús y para adelante. Amén, ¿estamos de acuerdo en eso? Quiere decir que todo lo que enseñó Jesucristo en el Nuevo Testamento queda como enseñanza para la iglesia neotestamentaria. ¿Sí? Y queda como ejemplo para la iglesia ahora. Y el concepto de las ofrendas fue algo que mismo Jesucristo trajo al Nuevo Testamento. Les voy a dar un par de ejemplos.
¿sí? En los que el Señor Jesucristo habla de las ofrendas. Y habla de las ofrendas para que sus discípulos entiendan el concepto de ofrendar y entiendan el espíritu del ofrendar. Que no es por la ley que se ofrenda, porque si vamos a dar porque la ley dice, lo estamos haciendo forzados, sino que es el espíritu de la ofrenda lo que cuenta delante de Dios. En Lucas capítulo 21, Lucas 21, comenzando con el primer versículo, dice: Jesús estaba observando a los ricos que depositaban, noten, sus ofrendas en el arca del templo. Y vio que una viuda muy pobre depositaba ahí 2 moneditas de poco valor, eran 2 blancas, las llama en la versión Reina Valera 60. Entonces dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Noten entonces, no es la ley de ofrendar, es el corazón al ofrendar. Todos los demás estaban dando de lo que les sobraba. Echaban $1,000, pero tenían 1,000,000 en el banco. O a lo mejor echaban 20, pero traían 100 en la cartera. O a lo mejor echaban 2 o 3, pero les quedaban 7 para irse a comprarse un double al In-N-Out después del servicio. Estaban dando de lo mucho que tenían. Pero ella, con el espíritu de querer dar, no porque la ley se lo pedía, porque en ninguna parte dice la ley que se deben de dar 2 blancas cuando se vaya a la ofrenda, cuando se vaya a la iglesia. Pero porque quería ser agradecida con Dios, porque aunque era todo lo que tenía, sabía que venía de Dios. Ella lo puso todo en la ofrenda. Y Él les dice: les digo algo que es la verdad, esta viuda acaba de dar más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Estaba entonces poniendo a esta viuda como un ejemplo para ellos. Los futuros apóstoles estaban poniéndola como un ejemplo de alguien que da, no porque tiene que dar, no porque es obligada a dar, no porque la ley dice que tiene que dar, sino que tiene un corazón de agradecimiento a Dios por lo que tiene, aunque lo que tenía era muy poco. Y eso es lo que debe motivar nuestras ofrendas, no la ley. Por eso les digo, no les estoy predicando la ley, les estoy haciendo conocer la ley, para que sepan que estar bajo la gracia no nos excluye de faltar a la ley, pero sí nos excluye de hacer las cosas porque la ley lo dice, y debemos hacerlo como agradecimiento precisamente porque estamos bajo la gracia. Dios no nos dice cuánto traigamos cuando venimos a adorarle, como les decía a ellos cuando tenían que ir a Jerusalén. Dios no les daba instrucciones de cuánto, cómo lo tenían que presentar. No, Dios nos deja venir a la iglesia con nuestro corazón lleno de agradecimiento o sin agradecimiento, a dar lo que cada uno de nosotros hayamos propuesto en nuestro corazón. Pero como hijos agradecidos, debemos de buscar honrar a Dios en todo aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. En Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, el mismo Señor Jesucristo dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de esto vuelve y presenta tu ofrenda. De nuevo, noten que no está hablando de la ley, no está diciendo la ley ordena que hagas esto, la ley ordena que hagas lo otro. No, cuando traigas tu ofrenda voluntaria, veniste a adorar a Dios, decidiste que ibas a traer una ofrenda, si traes esa ofrenda y ahí te acuerdas de que algo hay entre tu hermano y tú, ve, reconcíliate con él y luego ven y presenta la ofrenda ya reconciliado con él, si es posible. Está dejando un principio a seguir para nosotros. Está dejando un principio a seguir para su iglesia. Un principio que los discípulos, los apóstoles después van a enseñar. Un principio que permanecería con ellos aún después de su partida, la partida de Jesús, después de su resurrección. Y debemos recordar algo, que dentro de muy poco a ellos ya no se les va a permitir ir a adorar en el templo. ¿Y qué van a hacer? Van a empezar a reunirse como iglesia en diferentes casas de diferentes hermanos. Van a empezar a reunirse como ahora la iglesia de Jesucristo, todavía judíos,
¿sí? Todavía observando las fiestas y todo lo demás, pero como iglesia de Jesucristo van a empezar a reunirse, y el principio de dar ofrendas, el concepto de dar ofrendas los acompañó cuando establecieron la iglesia. Sí, así es que cuando alguien dice, oh, eso era del Antiguo Testamento, no era del Antiguo Testamento, el mismo Señor Jesucristo lo trajo al Nuevo Testamento y lo presentó como un principio, y la iglesia lo siguió. Lean conmigo en Hechos capítulo 4, los versículos 32 al 37. Dice, y todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado. Vale la pena recalcar eso. En la iglesia de Cristo no había ningún necesitado. Nadie carecía de lo necesario. ¿Por qué, pastor? Bueno, siga leyendo. Porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en las manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que tengo que vender todos mis bienes y tengo que traerle el dinero a usted para que usted lo distribuya entre los pobres de la iglesia? De ninguna manera. Por favor, no me ponga esa responsabilidad tan grande en mis hombros. Ya bastante cansados están con las responsabilidades que ya tengo. Nadie le puede quitar lo que es de usted. Usted tiene que querer darlo. Y lo tiene que querer dar por las motivaciones correctas. No como Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan en el próximo capítulo, en el capítulo 5 de los Hechos? Que fueron y vendieron y les preguntaron, ¿esto fue lo que te dieron? Y dijeron, sí, lo trajimos todo, y no era cierto. ¿Y qué les pasó? Cuello. ¿Por qué? Porque el Señor ve el corazón. Nadie les dijo que lo tenían que dar. Ahora, esto no es socialismo tampoco, ¿sí? Esto no es Dios quitándoles a los ricos para redistribuir las riquezas que ellos tenían entre los pobres. Era voluntario. El gobierno no se los estaba quitando para darles a los más pobres. Si no es lo que se está practicando en Venezuela, no es lo que se quiere practicar aquí en este país, no es lo que se quiere practicar en muchos países de Latinoamérica, no es socialismo, es el pueblo de Dios agradecido con Él por lo que hizo por Él a través de Jesucristo, que ve a sus hermanos con necesidad y está dispuesto a compartir las bendiciones que Dios le ha dado con aquellos que son más necesitados. Pero hay dos cosas que nos previenen a hacer eso. Y es más, dos razones debería decir, aunque la razón es la misma. ¿Saben cuál es? El orgullo. Porque el pobre en la iglesia no quiere decir que está necesitado. Porque ¿qué van a pensar? Y el rico le ha costado demasiado trabajo tener lo que tiene y no lo quiere compartir. No, se lo voy a dar a los pastores, y esos pastores lo único que quieren es el dinero. ¿Sí? Por eso traen el carro que traen. ¿Sí? Gracias a Dios que manejo un Kia Rio. Bien chiquitito, porque yo también estoy bien chiquitito. Pero esa es la razón. ¿Sí? El que tiene no quiere compartir, y el que no tiene no quiere decir que necesita. ¿Sí? Pero eso era lo que la iglesia estaba haciendo. Entonces, la verdad de las cosas es que el concepto de ofrendar es un concepto que encontramos a través de toda la Biblia. No es algo que yo como pastor ideé, no es algo que algún pastor de repente dijo, ya sé cómo me voy a hacer rico, voy a pedir ofrendas en la iglesia. Es algo que se ha estado practicando desde que la iglesia comenzó, y el Señor Jesucristo fue el que trajo el concepto al Nuevo Testamento. No de acuerdo a la ley, porque de acuerdo a la ley sería imposible. De acuerdo a la gratitud que cada quien tiene en el corazón. Proverbios capítulo 3, los versículos 9 y 10 dicen, honra al Señor con tus bienes
y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Honra al Señor, hónralo, hónralo con tus bienes, hónralo con las primicias, ¿sí? ¿Cuánto es? No sé, lo que cada quien proponga en su corazón. Antes de venir a la iglesia saca la cartera y dice, traigo 10, le voy a dar 5 al Señor. Eso fue lo que propuso en su corazón, échelos a la ofrenda. Si en el camino se le pierde uno de los de a 5, no vaya a decir, ay, se me perdió el día 5 del Señor. No, eso fue lo que propuso en su corazón. Déselo al Señor. En Lucas capítulo 6, versículo 38. Y con esto vamos a terminar. Dice, den y se les dará. Una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. ¿Saben que esto es cierto y ha sido probado? Cuando se trata de generosidad con los recursos materiales, nunca, nunca, nunca vamos a poder dar más que Dios. Él siempre nos regresará a nosotros de una manera u otra de lo que doble, mucho más de lo que nosotros le damos a Él. Sin embargo, el punto de esto no es solo dar nuestros bienes materiales, sino darlos con amor, con gratitud, como bendición a Dios por las bendiciones de las cuales Él nos ha hecho partícipes. Cuando lo hacemos de esa manera, no importa la cantidad, pueden ser nuestras 2 blancas, ¿sí? Pueden ser las 2 moneditas que la viuda dio, pero cuando viene con el corazón, cuando viene de la manera correcta, delante de Dios es una ofrenda agradable a Él. Había un canto que cantábamos en la iglesia del Nazareno a la que yo asistía en Mexicali. Sé que lo he cantado antes, pero se los voy a cantar ahorita para cerrar con él. Si se lo saben, cántenlo. Va algo así. Voy a vivir la vida que Él espera de mí. Y voy a amar en la forma en que Cristo me amó. Y voy a dar hasta que ya no haya que dar. Nunca podré dar más que mi Señor. Cántelo conmigo. Voy a vivir la vida que Él espera de mí. Y voy a amar en la forma en que Cristo me amó. Y voy a dar hasta que ya no haya que dar. Nunca podré dar más que mi Señor. Oremos.